Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al cuarto taller de Mate Magia. En este taller te voy a enseñar trucos para que aprendas de manera más fácil las tablas de multiplicar. Pero antes de comenzar, quiero que recordemos lo que hicimos en el taller anterior. Y para esto te haré 5 preguntas. Y para que aparezcan estas preguntas, necesito que digas la palabra mágica Alakazam. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Alakazam. Pregunta número 1. ¿Cuál es el nombre de la tabla que hemos usado en todos los talleres de Mate Magia? Piensa, piensa. Correcto, es la tabla pitagórica. Pregunta número 2. ¿Qué tablas utilizamos en el taller anterior? Eran solo 2. Muy bien, la tabla del 3 y del 6. Correcto. Pregunta número 3. ¿Cuál es el primer truco de la tabla pitagórica? Correcto, los patrones. Y los patrones eran distintos en cada tabla. ¿Cuál será el patrón de la tabla del 3? Así es, más 3. ¿Y el de la tabla del 6? ¿Te acuerdas? Correcto, más 6. ¿Por qué? Porque siempre, para ver los resultados de la tabla, vamos agregando 6. Bien, pregunta número 4. ¿Cuál es el segundo truco de la tabla pitagórica? Es la relación que había entre la tabla del 3 y el 6. Y es el doble. El doble del 6 es 3. Y por lo tanto, todos los productos de la tabla del 6 van a ser el doble de los de la tabla del 3. Muy bien. Pregunta número 5. ¿Cuál es el tercer truco de la tabla pitagórica? Así es, el doble del doble. ¿Y se puede aplicar en la tabla del 3 y del 6? No se puede aplicar. ¿Por qué? Que para aplicar el doble del doble debo tener mínimo 3 tablas. Y acá solamente tengo la tabla del 3 y del 6. A continuación, quiero que recordemos cuáles son los materiales que vamos a utilizar en este taller. El primer material que vamos a usar es nuestra tabla pitagórica, pero esta tabla solamente debe tener 2 números. ¿Cuáles son? El 5 y el 10. Correcto, porque solo trabajaremos las tablas del 5 y del 10. Y además de esto, tenías que ver cuál es la relación que hay entre ambas tablas. Y dicho esto, tenemos que decir las palabras mágicas para que aparezca nuestra tabla pitagórica. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Alakazam. Truco número 1. Vamos a hablar sobre los patrones. ¿Cuál será el patrón del número 5 y el patrón del número 10? Piénsalo bien. Así es, el patrón del número 5 es más 5 porque siempre vamos a ir agregando 5 para saber qué producto tiene cada tabla del 5. ¿Y en la tabla del 10? ¿Cuál será su patrón? Así es, más 10, porque en cada producto de la tabla del 10 vamos agregando siempre 10. Dicho esto, quiero que hagamos un desafío, que es el siguiente. Vamos a ir diciendo la tabla del 5 solamente en una inspiración y luego la tabla del 10 en una inspiración. Entonces toma mucho aire y 1 por 5, 5, 2 por 5, 10, 3 por 5, 15, 4 por 5, 20, 5 por 5, 25, 6 por 5, 30, 7 por 5, 35, 8 por 5, 40, 9 por 5, 45, 10 por 5, 50. ¿Pudiste hacerlo? Muy bien. Y si no pudiste, no importa, porque equivocarse es parte del aprendizaje y puedes ir practicando en casa. Ahora lo realizaremos con la tabla del 10. Toma mucho aire. Y 1 por 10, 10, 2 por 10, 20, 3 por 10, 30, 4 por 10, 40, 5 por 10, 50, 6 por 10, 60, 7 por 10, 70, 8 por 10, 80, 9 por 10, 90 y 10 por 10, 100. Excelente, lo has hecho muy bien. Ahora vamos a decir el truco número 2, ya que la tabla del 10 es el doble de la tabla del 5. Entonces, ¿qué pasaba cuando
un número era el doble del otro, todos los productos de la tabla del 10 son el doble de los de la tabla del 5. Mira, te muestro. 5 el doble es 10, 10 el doble es 20, 15 el doble es 30, 20 el doble es 40, 25 el doble es 50, 30 el doble es 60, 35 el doble es 70, 40 el doble es 80, 45 el doble es 90 y 50 el doble es 100. Ahora, ¿qué pasará con el tercer truco en la tabla del 5 y del 10? ¿Se podrá aplicar el doble del doble? No se puede aplicar. ¿Por qué? Porque para aplicar el truco el doble del doble nos faltaría una tabla, porque necesitamos 3 tablas para aplicar el truco el doble del doble. Otro truco importante de la tabla del 5 es que si te fijas, siempre las unidades van a ser 5 o 0. Y en las decenas siempre va a ser la mitad del primer factor. Por ejemplo, acá en el número 2 la mitad es 1. La mitad del 4 es 2. La mitad del 6 es 3. La mitad del 8 es 4. Y la mitad del 10 es 5. ¿Sí? Entonces la decena iría a la mitad. En los números pares siempre va a terminar la multiplicación en 0. Y en los números impares siempre la multiplicación en la unidad va a tener el número 5. Con la tabla de 10 es aún más sencillo. La tabla del 10 solo tenemos que agregar un 0 al primer factor. Te muestro. 1 por 10 es 10, ¿cierto? La decena es 1, le agrego un 0 a la unidad. 2 por 10 es 20. La decena es 2 y le agregué un 0 a la unidad. 3 por 10 es 30. La decena es 3 y le agregamos 0 a la unidad. 4 por 10 es 40. 4 la decena y le agregamos un 0 a la unidad. 5 por 10 es 50. 5 la decena y agregamos un 0 a la unidad. 6 por 10 es 60. 6 en la decena y agregamos un 0 a la unidad. 7 por 10 es 70. 7 en la decena y agregamos un 0 a la unidad. 8 por 10 es 80. 8 en la decena y agregamos 0 a la unidad. 9 por 10 es 90. 9 en la decena y agregamos 0 en la unidad. Y 10 por 10 es 100. Bueno, acá se forma una centena, 0 decenas y 0 unidades para formar el número 100. Para el próximo taller vas a necesitar realizar tu tabla pitagórica con 2 tablas de multiplicar que son las que nos faltan. ¿Cuáles serán? Así es, la del 7 y la del 9. Además, debes ver si existe alguna relación entre ambas tablas.